Por el Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia le corresponde el uso de la palabra a la senadora Bailac Ardanoy. No, perdón. Senador Elegebarrieta. Senador Elegebarrieta tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos, votamos y aprobamos el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Comencemos por lo obvio, porque, como su nombre indica, es un proyecto de ley para transponer normativa europea y adecuar a ella el ordenamiento estatal. Normativa europea, señorías, es transponer y adoptar lo que Europa dicta. Y, por cierto, basta con leer el título para entender a qué materias se refiere. A raíz del revuelo generado, creo necesario hacer yo también un repaso histórico sobre la cuestión, para ver cuándo y quién ha hecho trampa. En el año 2008 se aprueba la decisión marco del Consejo relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo no era otro que atribuir a una condena pronunciada en otro Estado efectos equivalentes a los atribuidos en las condenas dictadas por los órganos jurisdiccionales del propio Estado. Y según la decisión marco, ese principio de equivalencia de efectos también es aplicable en la fase de ejecución de condena. El Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, elabora en 2013 el anteproyecto de ley para la transposición de esa norma europea. Solicita los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Y ambos dictámenes expresan que las condenas de otros Estados miembros deberán ser tenidas en cuenta para determinar el límite máximo de cumplimiento de las penas. En 2013, el Gobierno del Partido Popular sí leyó esos informes, no hay duda de ello. Por eso presentaron en el Congreso un proyecto de ley que recogía literalmente el texto propuesto por el Consejo de Estado para su artículo 14. Y ese es el texto que se votó y aprobó en el verano de 2014 en el Congreso, porque se entendía correctamente que respondía a lo pretendido por la decisión marco europea de 2008. Pero cuando el proyecto llega al Senado, el Partido Popular se da cuenta que lo establecido por Europa podría aplicarse también a presos vascos y modifica entonces el proyecto de ley de manera torticera y ad hoc para evitarlo. El Partido Popular hace trampa y realiza una verdadera chapuza jurídica y legislativa, contraviniendo abiertamente el espíritu de la norma e introduciendo dos limitaciones a ese principio de equivalencia de efectos. El primero, en el artículo 14, impidiendo la acumulación de condenas recaídas en sentencias dictadas en otro Estado miembro. Y el segundo, estableciendo un límite temporal. No se tendrán en cuenta las condenas anteriores a agosto del 2010. Consiguieron así la ineficacia absoluta del principio de equivalencia de efectos en lo que se refiere a la fase de ejecución de sentencias y, en concreto, a los procedimientos de acumulación de condenas y establecimiento de un límite máximo de cumplimiento. Y estas limitaciones, señorías, eran aplicables a cualquier ciudadano europeo que hubiera sido condenado en Bruselas, Oporto o Roma por delitos de cualquier naturaleza y posteriormente planteara un incidente de acumulación de condenas en España, solicitando que se aplicaran a esas sentencias los mismos efectos que a las condenas dictadas en el Estado español. Señorías, con la redacción actual de la Ley 7/2014, las condenas recaídas en Europa no tendrían efecto alguna. Y esa es la trampa que ustedes hicieron hace 10 años. Esa redacción es incompatible con el derecho europeo y es incompatible también con las sentencias que desde entonces ha dictado en esta materia el Tribunal de Luxemburgo. Y la enmienda que ustedes aprobaron en el Congreso y de la que ahora reniegan trata de adecuar la ley orgánica y hacerla compatible con el derecho europeo.
Miren, señorías de la derecha, ustedes lo que plantean hoy aquí y que ya hicieron en su momento es desobedecer directrices europeas, lo que conlleva penalizar a su propia ciudadanía y a la del conjunto de Europa. Y todo ello con un único objetivo: alargar las penas ilegalmente a presos vascos. ¿Es eso? Si ese es el objetivo, tengan al menos la decencia de decirlo con honestidad. Es su última versión del fin justifica los medios. Como he dicho, esta ley supondrá simplemente asumir el mismo marco legal que el resto de Europa. Supondrá respetar las mismas condiciones y garantías para todas las personas privadas de libertad. Y sí, también se aplicará a presos y presas vascos, porque tienen los mismos derechos que el resto de la población reclusa, ni uno menos ni uno más. Señorías del PP, ¿nos quieren hacer creer que ni uno solo de sus 137 diputados se leyó lo que estaban votando? Ni ninguno de sus senadores, ni ninguno de sus asesores, ni sus gabinetes jurídicos tampoco. Ustedes dicen ahora que el Gobierno se la coló o les engañó, o que se hizo sin su conocimiento. ¿Es que no saben leer, señorías? Bastaba, repito, con detenerse en su título. Ustedes han votado 4 veces a favor en el Congreso y no han presentado ni vetos ni enmiendas en el Senado. ¿Saben lo que yo creo que realmente ha pasado? Yo, sinceramente, creo que ustedes están a favor de esta transposición europea. Incluso creo que consideran importante su pronta aplicación. Su portavoz en el Congreso llegó a decir que esta llegaba demasiado tarde. Luego cambian de idea cuando se dan cuenta o cuando les dicen, igual que en el 2014, que esta ley se va a aplicar a todo el mundo, a vascos también. Y es entonces cuando sucumben, como de costumbre, ante la presión de lobbies ultras, mediáticos, judiciales o políticos. Y es entonces cuando ustedes necesitan justificar su postura y su voto frente a ellos. Y por eso mienten. Y, cómo no, acusan al Gobierno y a EH Bildu de impulsar una ley que fue aprobada también por ustedes. Porque cuando no tienen más, recurren una y otra vez al comodín de ETA para taparlo todo, incluso sus decisiones. La realidad, sin embargo, es tozuda. Y la realidad es que todos los grupos, todos, votamos a favor de algo que es de sentido común y de justicia también. Señorías del PP, ¿cuándo van a aceptar que felizmente hace más de una década que vascos y vascos comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país? ¿Cuándo van a aceptar que la sociedad vasca transita desde hace muchos años por el camino de la paz y la construcción de la convivencia y la memoria? ¿Cuándo van a respetar y aceptar los deseos de la sociedad vasca? Como he dicho, esta ley supondrá simplemente asumir el marco legal europeo, armonizar la legislación española a la de Europa. Supondrá respetar las mismas condiciones y garantías para todas las personas privadas de libertad. Y sí, también se aplicará a presos y presas vascos, porque, repito, tienen los mismos derechos que el resto de la población reclusa, ni uno menos ni uno más. Porque el tiempo de la excepción debe terminar. Porque el tiempo de la política basada en el rencor debe terminar. Porque el tiempo de las leyes ad hoc para endurecer condiciones y negar derechos debe terminar también. Si esta ley acaba con una discriminación, bienvenida sea. Si esta ley respeta los derechos que Europa reconoce y establece para las personas privadas de libertad, bienvenida sea. Si esta ley aporta la búsqueda de soluciones, bienvenida sea. Este y no otro es el mensaje que hoy nos gustaría escuchar de todos ustedes, porque preservar los derechos de todos y todas constituye el mejor modo de seguir avanzando. También en el respeto a la memoria de las víctimas, de todas las víctimas, sin manipulaciones ni mensajes de odio o venganza, sin utilizarlas políticamente hasta el esperpento, tal y como ha sucedido estos días. Como dijera en su día Nelson Mandela, debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Muchas gracias.